Bueno, después de haber leído estos versículos, habla ahí que nosotros hemos estado viendo que Esdras, había abierto el libro de la ley delante del pueblo. Hemos visto lo que eso produjo delante del pueblo, que lo que produjo llanto, humillación, pero también los levitas, Esdras y Nehemías, había guiado al pueblo a que pudiera entender cuál era el verdadero sentido de la ley, de tal forma que ahí en el versículo 12 dice que ellos se fueron gozosos a repartir, a ser generosos con el pueblo. Pero al otro día resulta que otra vez el pueblo va con Esdras para que sigan insistiendo acerca de la ley, y descubren que esa festividad en el mes séptimo debía hacerse algo en ese día, la cual no se había hecho por muchos años, desde la época de cuando Moisés encarga a Josué entrar en la tierra prometida. Es ese Josué, hijo de Nun, que nombra ahí, que a partir de ese momento no se había hecho más esta festividad, la fiesta de los tabernáculos. No voy a abundar sobre ese tema, solamente los que quieren escudriñar y quieren ver de qué está hablando. Ustedes en sus casas después pueden leer Levítico 23, del 33 al 44, es donde Moisés va a estar indicando acerca de lo que simboliza o lo que es y por qué debían hacer la fiesta de los tabernáculos. Después en Deuteronomio 16, versículo del 13 al 17, van a ver qué es lo que debían hacerse en esos días. ¿Cuáles eran las indicaciones para esta festividad, para esta fiesta de los tabernáculos? Habían indicaciones de lo que se podía hacer y lo que debían hacer, y eso lo van a encontrar en ese capítulo, Deuteronomio 16. Y también si leen Números 29, todo lo que es el capítulo 29 de Números, van a encontrar también todas las indicaciones acerca de la fiesta de los tabernáculos. Yo solamente voy a tomar unos cuantos versículos para dar a conocer cuál era el propósito de esta fiesta que estos hermanos ahora están escudriñando y están viendo que en el mes séptimo debían hacer tabernáculos. Así como el pan y la copa era el medio para recordar el sufrimiento de Cristo, su cuerpo y su sangre, así también esta fiesta de los tabernáculos tenía un propósito, el de poder recordarles al pueblo la liberación de la esclavitud de Egipto. Y eso lo vamos a tener en Levítico 23. Yo lo voy a leer 42 y 43. Levítico 23 dice así. Solamente voy a citar este versículo para entender qué es lo que están leyendo estos judíos en este momento. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. ¿Por qué y para qué debían habitar en tabernáculos? Versículo 43 dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. O sea, el propósito de esa fiesta de los tabernáculos, de habitar en tabernáculos en esos días, era de poder recordar, de traer a memoria, no solamente a ellos, sino a los descendientes, de que Jehová Dios los había sacado de Egipto. Pero eso se había dejado de hacer. O sea que imagínense generaciones y generaciones que se estaban perdiendo de recordar que Dios los había liberado de Egipto. Pero mientras meditaba, hermanos, sobre este tema, cuando leía esto, yo decía, ¿cómo puedo llevar esto porque está hablando acerca de la ley? ¿Cómo puedo llevarlos a un mejor entendimiento? Porque es como decir, bueno, ¿qué es lo que el Señor nos está pidiendo ahora? Que vayamos a los montes, que acá no hay tantos árboles tampoco, y hagamos tabernáculos. Y le preguntaba al Señor para que pueda guiarme, y me encontraba simplemente, vieron los drones que están por el aire filmando todo lo que se ve ahí abajo. Bueno, como que lo veía así, estaba en la historia
mirando la historia y viendo desde lejos lo que se hacía, pero no entendía qué es lo que debía escudriñar, qué es lo que debía ver en este acontecimiento para poder compartirles. Pero mientras meditaba, hermanos, en la semana, el Señor me llevó a descender de Cedrón, a descender y venir más cerca de este acontecimiento, escarbar la superficie para llegar a la raíz de la obediencia, para poder llegar al verdadero motor de que impulsa la obediencia de este pueblo, y así también poder guiar a cada uno de nosotros, incluso mi corazón, a esta verdadera obediencia. Es por eso que he titulado este sermón La obediencia correcta. Y le pido a Dios que pueda guiarme para poderlo llevar a esta misma motivación que este pueblo estaba teniendo ahí. Entonces me preguntaba, ¿por qué este pueblo tenía tantas ganas ahora de obedecer? Porque años y tras años han estado en esclavitud, pero ahora resulta que este pueblo tenía tantas ganas de obedecer. Ustedes, si ven en el relato, no esperaron ni siquiera un mes después de que fue leído el libro de la ley. No es que esperaron, bueno, planeemos a partir del próximo mes vamos a empezar a obedecer, o a partir de la próxima semana, o como muchas veces nosotros decimos, bueno, a partir del lunes empiezo. A veces empezamos dietas, empezamos proyectos a partir del lunes, lo dejamos para el lunes. Pero sin embargo, este pueblo, al escuchar la ley, al escuchar lo que Dios demandaba de este pueblo y que un corazón verdaderamente arrepentido debía activarse, ellos, una vez entendiendo el sentido de la ley, se activaron en ese mismo momento, no se activaron el lunes o el mes que viene. Leamos nuevamente el versículo 12, dice ahí, y todo el pueblo, en ese momento los levitas le están diciendo, no lloren, gócense, es día santo al Señor, hagan esto, les dice. ¿Y qué es lo que el pueblo hizo? Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría. Inmediatamente, gozosos de querer obedecer porque habían entendido la letra de la ley. En el versículo 7 dice que no solamente terminó ahí en ese día, sino que al otro día, al día siguiente, se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo. ¿Para qué? Para entender las palabras de la ley. O sea, tenían ese deseo de seguir obedeciendo, de seguir enterándose todavía aún de lo que tenían que hacer. Y yo le ruego a Dios que también sus corazones, desde el domingo pasado hasta el día de hoy, de alguna manera haya activado a través de la lectura del Salmo 119 también el deseo de seguir escudriñando nuestros corazones para llevarnos a la verdadera obediencia. Entonces continuaron al otro día y leyeron lo que la ley decía. Y una vez que leyeron, según lo que hemos leído recién, leyeron lo que Moisés había encargado, o que Dios había encargado por medio de Moisés, dice que hicieron pregonar, o sea que hicieron correr la voz a todos estos cabezas de hogares, cabezas de las tribus, habían hecho pregonar, habían hecho pregón, dice ahí en el versículo. Eso quiere decir que hicieron correr la voz unos a otros. ¿Para qué? Para que obedecieran lo que estaba escrito acerca de los tabernáculos. Y en el versículo 16 dice, salió pues todo el pueblo y trajeron rama e hicieron tabernáculos. Todos estaban obedeciendo, y estaban obedeciendo no como una carga, estaban obedeciendo con alegría. Versículo 17 y dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo ¿qué? Alegría. Y no una alegría como diciendo, bueno, no, muy grande, una gran alegría. ¿Por qué? Porque se estaban gozando de querer hacer lo que Dios había mandado que hicieran. ¿Y por qué había ese gozo? Y cuando nosotros a veces nos enfrentamos a la ley de Dios, no está ese gozo, sino la frustración, el decaimiento. Ay, ¿por qué? No puedo, ¿por qué? Y estos, sin embargo, estaban gozosos de estar cumpliendo la ley. Y es ahí que el Señor me hizo escarbar. Este pueblo estaba encontrando la motivación correcta para la obediencia.
Y es por eso que ahora vamos a escarbar juntos para que podamos encontrar para nuestras vidas también el verdadero motivo o la motivación correcta para nuestra obediencia hacia Dios. Y para eso debemos ver el contexto. Tenemos que ver el contexto de este suceso, porque si la ley nosotros la sacamos del contexto, se va a volver para nosotros solamente reglas a seguir, reglas que tenemos que seguir, mejor dicho, y una carga que ni ellos ni nosotros podemos llevar. Acuérdense en el concilio de Hechos, que también seguramente lo vamos a leer, cuando se le estaba imponiendo cargas, o sea, que guardaran la ley por algún motivo, dice que los apóstoles dijeron, no podemos hacer eso con ellos, porque ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido obedecer eso. Entonces, no se trata de una carga, sino de un gozo. Entonces, ¿qué es lo que está viendo este pueblo? ¿Qué los llevó a este pueblo a tener una correcta obediencia y encima con un corazón alegre? Así que los voy a invitar a poder ver nuevamente el contexto. Porque si solamente nos quedamos, como les dije, con la ley, vamos a irnos a nuestras casas, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Es más, hasta incluso podemos querer ir a hacer tabernáculos en nuestros patios. Déjenme contarles el contexto, hermanos, para entender qué es lo que los impulsó. Este pueblo, que cita el libro de Nehemías, estaba esclavo por su pecado y no podía hacer nada para cambiar esa situación. No podía hacer nada porque por su pecado habían caído en esclavitud. Pero en el libro de Esdras, después si quieren léanlo en sus casas, pero déjenmelo contar para que yo no vaya navegando por pasajes, así podemos llegar a la conclusión de este tema. Después lean en sus casas si quieren Esdras los primeros capítulos, porque Esdras y Nehemías encierra el contexto de todo este suceso. En el libro de Esdras escuchen cómo empieza la historia. Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que volvieran a Jerusalén, edificaran la casa de Dios, o sea, el templo de Dios. O sea, ¿quién despertó el espíritu del rey Ciro? Dios. Dios había empezado a mover corazones gentiles, corazones que no servían a Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo volviera otra vez a Jerusalén a tener que reedificar el templo del Señor. Y continúa la historia. Después de haber hecho pregonar, otra vez anunciar a aquellos que querían volver a Jerusalén. ¿Quieren saber quiénes fueron los que volvieron? Dice, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. ¿Quién despertó el espíritu de esta gente, el deseo de volver nuevamente a su tierra? Dios. Y la historia también cuenta que los primeros en subir fueron guiados por Zorobabel, otros fueron guiados por Esdras, y el tercer grupo fue guiado por Nehemías. Y nosotros entendemos por la historia que el recorrido que tenían desde la cautividad hasta Jerusalén era peligroso. ¿Y saben por qué pudieron llegar hasta el lugar y poder concretar todo lo que se había propuesto Dios en ellos? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre ellos. Y no solamente esto que llegaron ahí, sino que cumplieron todo lo que Dios les había encomendado. Ellos sabían que esta encomienda era difícil, e incluso hemos leído en este mismo libro que el pueblo mismo decía, no estamos aptos para esto, esto es imposible para nosotros. Y en el momento de reconocer esto, podemos ver que tanto sus enemigos como este mismo pueblo, el crédito de todo el fin de esta obra se la dieron a Dios, diciendo, Dios había hecho toda la obra. ¿Se dieron cuenta? Por favor, vean el contexto, Siempre es Dios que empieza,
Dios es el que los guía, Dios es el que mueve, Dios es el que los cuida, Dios es el que está haciendo la obra. Luego Esdras, a pedido del pueblo, es lo que nosotros estamos viendo ahora, abre el libro de la ley delante de todo el pueblo. Son confrontados con sus pecados y lloran y se humillan delante de Dios. Pero luego, de un momento a otro, empiezan a gozarse y luego empiezan a obedecer la ley que antes la habían ignorado y ahora empiezan a ser generosos con sus hermanos y al otro día quieren seguir obedeciendo a Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando en sus corazones? ¿Qué es lo que estaban viendo ellos? ¿Qué es lo que estaban entendiendo? Que ahora los estaba impulsando a obedecer. Sus corazones, hermanos, estaban entendiendo que lo imposible para ellos, Dios lo había hecho posible y ellos lo estaban viendo, lo estaban palpando, lo estaban experimentando. Y es por eso que ahora son movidos, no como un rito a seguir, sino como están experimentando todas estas cosas, están entendiendo el favor de Dios y el mover a la obediencia ya no es por los requerimientos, sino por la gratitud. Este pueblo estaba entendiendo que Dios había hecho todo lo que estaba delante de sus ojos, que el pueblo estuviera nuevamente en Jerusalén fue obra de Dios. Entonces esos corazones, esas personas estaban llorando y de un rato a otro están gozándose, llenos de amor y de gratitud hacia Dios, porque todo lo que estaba pasando en ese momento era obra de Dios. Gratitud a Dios es lo que tenía este pueblo. ¿Por qué? Por su amor, por el amor de Dios, por la paciencia de Dios, por la misericordia de Dios y por la gracia que estaban recibiendo. Hermanos, este personaje, este pueblo, estaban experimentando en carne propia la gracia de Dios. Nadie se lo estaba contando. Dios estaba reavivando estos corazones, el corazón de este pueblo, recordándoles que por medio de la ley, recordándoles por medio de la ley, porque la ley había sido dada al pueblo, entonces les está recordando su identidad, les está recordando quiénes son ellos delante de Dios. Él los está volviendo no solamente a reconstruir el templo, las murallas, no los está trayendo simplemente a su tierra, Él los está trayendo nuevamente a la comunión con Él. Porque sus pecados estaban siendo perdonados. Entonces, todo lo demás era simplemente un escenario para el encuentro de Dios y su amado pueblo. Y seguramente, cuando Esdras leyó el libro de la ley, también leyó este pasaje, Números 14, 18. Dice, Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Hermanos, este pueblo era culpable, este pueblo por sus pecados, y ellos lo sabían. Pero ¿saben qué? Este pueblo no estaba recibiendo lo que merecían. Este pueblo necesitaba recibir la justa ira de Dios, pero más bien estaban recibiendo su gracia. O sea que Dios, este Dios grande y misericordioso, tardo para la ira, estaba perdonando su iniquidad y su rebelión. Y ellos lo estaban experimentando. También puedo decir que este pueblo estaba lleno de amor, lleno de gratitud hacia Dios, porque estaban experimentando en carne propia estos siguientes pasajes que ahora voy a leer, que están en el Antiguo Testamento. Como por ejemplo dice en Lamentaciones 3:22, escuchen lo que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Ellos sabían de su pecado, lloraban por su pecado y esperaban el justo juicio de Dios, y resulta que estos no habían sido consumidos, sino que habían recibido misericordia. Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Salmo 103:10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
Este pueblo estaba experimentando esto. Y Salmo 32:1 dice, bienaventurado, dichoso, feliz, gozoso es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces, ¿cómo no ha de llenarse este pueblo de gratitud sabiendo que la demanda del pecado era la justa ira de Dios y estos no lo estaban recibiendo? Entonces se llenan de gratitud hacia Dios, se llenan de amor a Dios. Este pueblo estaba esclavo, hermanos, pero Dios les dio la posibilidad de volver. Este pueblo no podía hacerlo por su propio medio y tuvo que ser Dios el que orquestara todas las cosas. Entonces, hermanos, esta historia nos enseña que desde la gratitud nace la obediencia correcta. De otra forma, hermanos, cualquier otro motivo para que el ser humano quiera obedecer la ley puede convertirse fácilmente en legalismo. Desde la gratitud, desde entender la misericordia y la gracia de Dios, debe salir el deseo de obedecer a nuestro Dios. De otra forma, incluso puede convertirse en algo frustrante. Porque mientras estemos en este cuerpo caído, no podremos llegar a la obediencia perfecta. Y lo que debería ser un gozo para nosotros, como vimos en el Salmo 119, lo que debería ser un gozo y deleite se volverá en una carga para nosotros. Este pueblo estaba entendiendo la verdadera obediencia. Su corazón había sido lleno de amor, de su misericordia, y entonces de una forma gratificante, o sea, dándole gracias a Dios por los favores que habían recibido, este pueblo estaba deseoso de obedecer a nuestro Dios. Es que ahora, hermanos, debemos aprender nosotros también a través de esta historia, no solamente verlo desde la superficie y poder ver el corazón de este pueblo. El contexto nos ayuda. ¿Para qué? Para poder entender verdaderamente que este pueblo estaba gozoso ese día, porque Dios les había hecho misericordia y les había dado de su gracia. Hermanos, en serio, la ley puede volverse para nosotros, si lo llevamos desde otra perspectiva, se va a volver legalista. Aquel que quiera guardar la ley para agradar a Dios o para hacer cualquier cosa, un día va a estar como ese fariseo que subió a orar. Oh Señor, gracias por no hacerme como estos. Yo diezmo, yo hago lo bueno, yo hago esto, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, yo ayuno, todo yo. Y no desde la gratitud. No desde saber que el favor ya me lo hizo Dios. Hermanos, mientras estemos en este cuerpo, nosotros debemos entender que si vivimos es por la gracia del Señor. En Santiago 4:17 dice que aquel que hace, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Imagínense que por todo lado nosotros vamos a encontrar frustración porque todo parece pecado, todo parece difícil, todo parece no deseable, pero no es así la ley. Y es por eso que les he pedido, lean el Salmo 119, léanlo y conduzcamos ahora nuestro corazón a esta verdadera obediencia. ¿Qué estoy diciendo entonces? Mientras estemos en este cuerpo de muerte, en este cuerpo caído, nosotros no vamos a tener obediencia perfecta. Quiero decir con esto que no debemos obedecer la ley o no tiene ninguna importancia ahora para nosotros. ¿Eso es lo que estoy tratando de decir? No. Hermanos, la ley, los mandamientos, los preceptos, los dichos, los juicios de Dios, sus testimonios, etcétera, todo lo que ustedes han leído en el Salmo 119, aparecen todas esas palabras: ley, mandamientos, preceptos, dichos, juicios, testimonios. Son importantes y nos dan a conocer a nuestro Dios. Y eso lo afirma el Salmo 119. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir con todo esto? ¿Que debemos obedecer? Sí, debemos obedecer la ley de Dios, pero con la motivación correcta. Con la motivación correcta. Y es por eso que
le rogaba a Dios, le pido a Dios que pueda llevarlos a ustedes y a mí a esa obediencia correcta, a esa verdadera motivación que nos lleva a obedecer a nuestro Dios. Y voy a citar para esto el Salmo 119, voy a citar 3 versículos nada más. Versículo 32 dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Cuando nuestro corazón esté lleno de gratitud, cuando nuestro corazón esté lleno de amor por Dios, no va a ser ningún peso correr por los mandamientos de Dios. Salmo 119, 34 dice: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré. ¿Cómo? Entonces necesito transmitirle a mi corazón cuán deseoso es la ley de nuestro Dios. Y debemos pedirle al Señor en esta tarde: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Y el mismo Salmo, versículo 97 dice: oh, cuán difícil es tu ley. Oh, cuán terrible, cuán pesado es tu ley. ¿Qué dice, hermanos? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo yo tu ley. Hermanos, debemos orar para que nuestro Dios ensanche nuestro corazón, para que nosotros podamos cumplir su ley de todo corazón y sea nuestra delicia, nuestra meditación todos los días. Y para esto primero necesitamos entender o sacar de nuestras mentes una distorsión que muchas veces nos formamos acerca de la ley. Que Dios pueda guiarme a través de este desarrollo, del desarrollo de esta predicación, a que tengan ustedes ahora lo que este pueblo tenía ahí: gratitud, amor por Dios, por todo el contexto que había hecho, y así también hizo con nosotros, y se los quiero demostrar. Entonces lo que voy a hacer primero ahora es poder borrar esa distorsión que muchas veces nos generamos en nuestra mente acerca de la ley. Hermanos, lo primero que debemos entender es esto: la ley no salva. La ley no salva. Pregunta: aquellos que leyeron el Nuevo Testamento, ¿cómo obtiene la salvación? ¿Cómo obtenían, la salvación las personas que nosotros leemos en el Nuevo Testamento? ¿Cómo? Confiando en Cristo. ¿Y se llama eso? Fe. O sea, en el Nuevo Testamento nos enseña que la salvación es por la ley, no. Gálatas 3, 2, el apóstol Pablo le pregunta lo mismo: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Cómo es que nosotros recibimos el Espíritu de nuestro Dios? ¿Por obedecer la ley o por la gracia y la fe en Cristo? Por oír con fe. ¿Por qué? Ahora la pregunta es: ¿y cómo es que los antiguos, o sea, que en el Antiguo Testamento recibían la salvación? Por fe. Por fe. ¿O por las obras de la ley? Por fe. Por fe. No cambió. Resulta que para nosotros parecía que en el Antiguo Testamento la salvación era cumpliendo la ley y en el Nuevo Testamento es por fe. No, nunca fue por la ley. Nunca fue por la ley. Siempre fue por fe. ¿Quieren muestra de esto? Les ruego que por favor cuando lleguen a sus casas porque es largo. La historia es largo, las evidencias de que el Antiguo Testamento se salvaban por fe. Lean en sus casas Hebreos 11. Lean capítulo 11 de Hebreos, y ahí les va a demostrar que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la salvación era por fe. Nunca fue por ley.
La ley no puede salvar, pero ¿saben lo que sí puede hacer la ley? La ley puede guiarnos al Salvador. La ley no nos salva, la ley nos guía al Salvador. Hermanos, el Señor primero salva y luego nos hace conscientes de su ley para que andemos en ella como su pueblo escogido. Recuerden que el domingo pasado les dije que los 10 mandamientos no se los dio cuando estaban en Egipto, se los dio después de haberlos liberado. O sea que ya eran su pueblo. Le está dando su ley a su pueblo. No les está dando cuando estaban esclavos, primero los salvó. ¿Y acaso no recuerdan también Ezequiel 36 del 26 al 27? ¿No recuerdan cuando dice, y yo les quitaré ese corazón de piedra que tienen y les pondré un corazón nuevo? O sea, ¿qué es lo que primero hace Dios? Nos quita ese corazón de piedra. ¿Y qué después hace? Dice, y les pondré un espíritu nuevo. Ahora están preparados para que, y yo les enseñaré a andar en mis estatutos y en mis ordenanzas. No dice que si ustedes guardan mi ley, si ustedes guardan mis estatutos y mis ordenanzas, yo les quitaré el corazón de piedra que tienen, yo les quitaré y les pondré un espíritu. No, es al revés. Primero Dios salva, primero Dios regenera, primero Dios nos hace aptos para que nosotros podamos cumplir su ley. ¿Desde qué momento? ¿Para qué? ¿Para salvarnos? No, porque ya fuimos salvados. Él primero nos salva y nos hace conscientes de su ley. Ahora entonces debemos nosotros ir descartando algunas teorías que posiblemente tenemos acerca de la ley. Entonces tengo que preguntarles, ¿para qué obedecemos la ley? Pregunta, ¿obedecemos la ley para agradar a Dios? ¿Obedecemos la ley para agradar a Dios o para ganarnos su favor o para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos vea como su pueblo? No, porque nunca, hermanos, perdón que sea directo en esto y posiblemente les duela, nunca van a poder agradar a Dios. Nunca. ¿Y entonces para qué seguimos a Dios? Por Cristo. Solamente Cristo pudo agradar a Dios. Solamente Cristo pudo conocer el corazón del Padre. Solamente Cristo. Hemos leído ayer, solamente de Cristo se dice que en Él tengo complacencia. Entonces, si nosotros pensamos que obedeciendo la ley nosotros vamos a ganarnos el favor de Dios, estamos poniendo una razón equivocada a obedecer la ley. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Yo estoy obedeciendo la ley para que Dios me bendiga. No lo tienes que hacer por eso. Hemos visto que este pueblo no lo estaba haciendo para ser bendecido, sino que porque había sido bendecido ya. Entonces, no obedezcamos la ley, no obedecemos la ley para agradar a Dios, para ganar su favor, o para que Él nos bendiga, o para que nos llame su pueblo. No lo hacemos por eso. ¿Saben por qué lo debemos hacer? ¿O cómo lo debemos hacer? Con un corazón agradecido. Porque Él ya hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Es ahí donde vamos a encontrar la obediencia correcta. Nosotros no podíamos hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, lo que necesitamos, hermanos, ¿saben lo que necesitamos? Es creer y aceptar nuestra nueva identidad y así sacar de nuestra cabeza la mentalidad de esclavo, porque ya somos libres. Hermanos, cuando digo esto no les estoy pidiendo que piensen en positivo, no, tienen que ver la realidad de su condición ahora delante de Dios. Debemos nosotros creer las verdades reveladas en su palabra. De otra forma, si nosotros seguimos creyendo a nuestra manera, con nuestros conceptos, vamos a seguir frustrándonos y vamos a seguir viendo que nuestra obediencia nunca va a agradar a Dios porque estamos viendo equivocadamente.
El creer en la verdad de su palabra, hermanos, va a ensanchar nuestros corazones y nos dará los motivos correctos para la obediencia que nace desde ¿dónde? Desde la obra que Jesucristo hizo en esa cruz por la gracia de nuestro Dios. Y quiero recordarles algunas verdades. Así como Esdras y Nehemías les estaban recordando a este pueblo cómo estaban, qué es lo que la ley demandaba y su condición, y después llevarlos a gozarse, de la misma forma yo quiero recordarles cuál era nuestra condición para que podamos nosotros ensanchar nuestro corazón. Primero dije, debemos dejar de pensar como esclavos, ya son libres. Sí, éramos esclavos del pecado, pero Él nos hizo libres. Sí, el pueblo de Israel era esclavo, pero Dios lo hizo libre. Entonces, saquémonos de nuestra mente ese pensar que todavía seguimos en la condición de esclavo, buscando la liberación de nuestro Dios. Él ya nos liberó. También otra verdad que debemos creer en esta nueva identidad que tenemos en Cristo es que nosotros éramos enemigos de Dios, pero pasamos a ser sus amigos. Somos amigos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Sí éramos sus enemigos, sí lo rechazábamos, pero Cristo nos hizo la reconciliación con nuestro Dios. Por medio de Él fuimos reconciliados. O sea que ahora están hechas las paces. Cristo es la bandera blanca de paz entre Dios y los hombres. Hermanos, nosotros éramos bastardos. Y de ser bastardos pasamos a ser hijos. Aunque hijos adoptados, somos hijos legítimos. Somos hijos de nuestro Dios. Hermanos, de estar muertos en pecados, hemos pasado a tener vida y vida eterna. De estar en tinieblas, andando en la oscuridad de nuestra vida, pasamos a estar en la luz para andar en luz. De andar perdido en el mundo, hermanos, andar perdido en nuestros pecados, en nuestros deleites, en nuestras pasiones, fuimos encontrados por nuestro Señor Jesucristo. Y podría estar toda la tarde y toda mi vida diciendo cosas para que nosotros podamos ensanchar nuestro corazón, pero es el Espíritu Santo el que debe llevarlos a entender estas cosas, porque no lo estoy diciendo para motivarlos a algo, les estoy diciendo verdades que están reveladas en su palabra y la tenemos que creer. ¿Para qué? Para tener la verdadera motivación a obedecer a nuestro Dios. Hermanos, así como para este pueblo era imposible, para nosotros también era imposible, y Dios hizo posible todo por medio de Jesucristo. ¿Creen esto? No nos queda otra. No tenemos otra salida. Si no creemos en esto, estamos perdidos. No nos queda, no hay otra salida. A ver, y si no creo en esto, ¿puedo creer en otra cosa? No, porque estás perdido. Tienes que creer en estas verdades que Cristo ya hizo en nuestras vidas. Si eres cristiano, si te has arrepentido y has puesto tu confianza en Cristo, hayas oído por fe, Cristo te ha hecho su hijo. Entonces tienes una nueva identidad. Tienes la identidad de Dios en tu vida. Tienes la naturaleza divina en tu vida. O sea que ya no eres más bastardo, sino ahora eres... A veces nos pasa que no podemos amar a Dios y guardar sus mandamientos porque no somos conscientes de cuánto Él nos perdonó. A veces nos cuesta tanto porque ignoramos, o a veces no meditamos de la magnitud de nuestro pecado, de cuánto Él nos perdonó. Y ¿por qué meditaba en esto? Porque algo curioso me pasó también en la semana, que me llevó a escudriñar todo esto y decir verdaderamente cuánto entiendo yo de lo que Cristo hizo por mí, para yo demostrarle mi amor y mi gratitud en la obediencia. Cuánto amo yo, cuánto entiendo yo lo que Él hizo por mí. En el trabajo me encontré, o
hablando con una persona, él me pregunta si yo iba a la iglesia, le digo que sí, bueno, yo también, y empezamos a dialogar. Él va a una congregación acá en esta ciudad. Mientras contábamos con respecto a su experiencia en el caminar con Cristo, con el Señor, él me dice esto: veo que el Señor ama más a los ladrones, a los asesinos, a los violadores, me dice él. Y yo le pregunté por qué pensaba de esa forma, por qué piensa así. Y él me dice, porque cuando uno de ellos, dice él, cuando uno de ellos es perdonado por Dios, no hay quien lo frene, no hay quien frene su amor por Dios. Hablan de Dios sin temor, predican de Dios a todo el mundo, sin miedo, sin miedo, e incluso se convierten en pastores, incluso en las cárceles, me dice él, porque tienen un gran testimonio. Así. O sea que la perspectiva de él, que porque estos hombres hablan y predican y no tienen temor de nada, demuestran su amor por Dios, es porque dice que seguramente Dios ama más a ellos. Y yo les comparto un poco de esta conversación que tuve, y verdaderamente yo creo de otra forma, y quiero compartirles. Y yo le dije, no creo que Dios ame más a unos que a otros. Su amor es igual para todos. Pero sí creo que el problema es que nosotros pensamos que no somos como ellos. Por eso no actuamos como ellos. Yo les pregunto, este hombre tiene una perspectiva de un asesino, de un violador, de un ladrón, y dice que cuando ellos son perdonados por Dios se llevan como el mundo por delante. Y en serio uno debe pensar, y yo le decía esto, meditando en mí y meditando en las circunstancias, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué? Porque no somos tan conscientes, porque nosotros nos vemos diferente a ellos. Pensamos que ellos, como este hombre, ellos tienen un gran testimonio para decir. ¿Y nosotros qué? Mis hermanos, nuestros pecados fueron perdonados como el de ellos. ¿Es así o no? Cristo murió por ellos como también así lo hizo por nosotros. Y entonces, ¿por qué pensamos que ellos tienen gran testimonio para decir, oh, mirad de dónde Dios los sacó? Y te pregunto, ¿de dónde Dios te sacó a vos? ¿De dónde Dios te sacó? ¿Cuánto Dios te perdonó? Que hoy en día, que no hay una razón de existir, de no importarte más nada y poder salir al mundo, decir, Cristo me salvó. ¿Qué es lo que hace falta? Tener que ser un violador, tener que ser un ladrón, tener que ser esto. Simplemente ellos han manifestado su pecado de otra forma, pero vos estás en la misma condición que ellos. Y si no has podido actuar en amor y en gratitud a Dios por todo lo que Él hizo, posiblemente, mi hermano o mi hermana, estés entendiendo que vos no sos como ellos. Posiblemente estés entendiendo, inclusive he escuchado muchas veces, no sabes el milagro que Dios hizo con esta persona, lo sanó de una enfermedad. ¿Y qué de vos? Que no tenías ninguna enfermedad, que no tenías nada, entonces yo no tengo tanto testimonio. ¿Qué puedo contar? Mira, hizo un milagro, hermano, mi hermana, hizo un milagro en tu vida. Estabas muerto, estábamos muertos y nos dio vida. Ese milagro ¿por qué nos impedimos de decirle al mundo, no les estoy pidiendo que vayan y prediquen al mundo teología o le enseñen todo lo que dice la Biblia, simplemente vayan y cuenten y díganle, mi amigo, mi vecino, ¿sabes qué hizo Dios? Yo estaba muerto y Él me dio vida, yo era su enemigo y por Cristo me dio vida. ¿Hace falta leer toda la Biblia para decir eso? Hace falta nosotros demostrarle la gratitud a nuestro Dios en nuestra obediencia y correr y decirle como esa mujer,
vengan a ver a este hombre que me dijo toda mi vida. ¿Qué es lo que nosotros no estamos entendiendo? Que nuestro corazón no se enciende por nuestro Dios, que nuestro corazón no se mueve en reverencia a nuestro Dios, con gratitud y amor a nuestro Dios. Señor, hemos sido perdonados así como estos ladrones, así como esto andábamos nosotros. ¿Qué es lo que nos está faltando? Ser conscientes, hermanos. En serio les digo, porque pensamos como este hombre que mira qué gran testimonio que tiene, él andaba en la droga, él andaba en el alcoholismo, y mira lo que Dios hizo en su vida. Sí, es un testimonio bueno. Entonces como yo no anduve en la droga, no anduve en la borrachera, entonces yo no tengo testimonio. ¿Qué va a ser de los jóvenes que creen? No se han descarriado como por ahí nosotros nos hemos descarriado. Entonces que no hablen porque no tienen testimonio. ¿Qué es lo que estamos entendiendo nosotros con la gracia que el Señor nos ha dado? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo de nosotros? No piensen, hermanos, no piensen que porque ustedes no participaron de esas cosas, ustedes son mejores que ellos. O piensen que ustedes, el Señor ha tenido más amor por ellos. No, el mismo amor ha sido derramado por todos ustedes. Y si ustedes no llegaron a esos extremos, ¿saben por qué es? Porque el Señor los sostuvo. No por otra cosa. ¿Saben qué? Del corazón del hombre, eso quiere decir tanto hombre como mujer. Jesucristo dijo esto, del corazón del hombre. O sea que el hombre está capacitado ¿para qué? Para fornicación, para idolatría, para mentira, porque sale del corazón, salen los falsos testimonios, los homicidios, los adulterios. Todo lo malo sale del corazón del hombre. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos nosotros estábamos capacitados para llegar a los extremos. Y si no llegamos al extremo, fue por la gracia y misericordia soberana de Dios que nos sostuvo, porque podríamos ser como ellos o peor que ellos. Solamente Dios los ha sostenido. Solamente Dios nos ha tenido ahí. Entonces, no se vean diferentes. Si Dios los ha salvado de lo vil y de lo menospreciado. Dios los ha sacado de la basura. Dios los ha sacado de la oscuridad. Dios los ha sacado de ser sus enemigos y los puso a ser sus amigos. No con los extremos. No vean los extremos. Yo no llegué a esto. Cristo te salvó y murió por vos, por tus pecados. Entonces, ¿cuánto amor tenemos por Dios? Y se va a medir de cuánto nosotros entendamos cuánto nos perdonó Él. Lucas 7, en un relato, viendo a la mujer que siendo pobre lavaba llorando, lavaba los pies de Jesús. Y Jesús va a usar todo esto para poder decir esto. Jesús dijo, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón, o sea Pedro, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Rectamente ha juzgado. Aquel que perdonó más puede amar más. El apóstol Pablo dice que él era el primero de los pecadores. Imagínense el apóstol Pablo diciendo eso, ¿qué nos queda a nosotros? Si él era el primero, es como que, ¿viste? Cuando queremos ir a algún lado, primero ya canté y él ya cantó primero. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, nosotros somos mejores que Pablo. No, posiblemente somos peores que Pablo.
Pero la actitud del corazón de Pablo era entender que él era el primero de los pecadores, y es por eso que ese entendimiento le llevó a dar su vida a causa de Cristo, por la causa de Cristo, y no le importaba sufrir ninguna cosa, porque su único deseo era proclamar a aquel que lo había salvado. Y eso, hermanos, debe ser el motor que impulse nuestra obediencia, el motor que impulse nuestras bocas a proclamar su evangelio, porque si no lo hago de esta forma, estoy pensando que no. Bueno, no, sí me salvó, pero no tenía tantos pecados. Suficiente un pecado para que Cristo muriera en esa cruz. Así que eres uno de los primeros pecadores también, juntamente con Pablo. Lo somos, hermanos. Lo somos. Entonces, ¿cuánto te perdonó Dios? Es lo que debes ir y meditar. ¿Cuánto te perdonó Dios? Va a hacer que tu corazón se llene de gratitud. Mientras más consciente estés de esto, más razones tendrás para amar a nuestro Dios y para obedecer sus mandamientos. Es con este entendimiento, hermanos, que llegaremos a la obediencia correcta. Ya no por el favor, ya no por la salvación, ya no por la bendición, sino por la gratitud que para nuestro Dios, por la muerte que nosotros cantábamos hace rato, por esa cruz. En esa cruz debía estar yo, en esa cruz debía morir yo, pero Jesucristo murió por nosotros. Entonces, no digan Jesucristo murió por todos, Jesucristo murió por mí. Por mí fue clavado en esa cruz, por mi pecado derramó su sangre, por mí fue llevado al matadero por mí. Y cuando entendamos eso, vamos a poder entender entonces Romanos 12. Romanos 12:1 dice, hermanos, así que es por consiguiente, o sea, por haber entendido lo que les estoy diciendo, la condición en la cual estábamos. Lo que estaba entendiendo este pueblo era la condición en la cual estaba, y estaba entendiendo las misericordias de Dios. Entonces, por consiguiente, hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Leíamos recién en el Antiguo Testamento, Él es tardo para la ira y grande misericordia. Entonces, por esas misericordias, por la misericordia de Dios, ahora que entendieron la misericordia, la gracia que Dios ha tenido para con ustedes, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Se los voy a leer en el lenguaje actual si es difícil de entender. Ya que Dios es tan bueno con ustedes, ahora les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Ya que Él ha sido bueno con ustedes, ya que Él pagó por ustedes, ahora ustedes con gratitud, con amor a su Dios, hagan lo que a Él le agrada. No hagan lo que a Él le agrada para ganarse algo, háganlo porque Él ya les dio todo. Esa es la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y lo mismo dice Pedro, en 1 de Pedro 1:13 y 14 y 15, dice así: por tanto, otra vez, por lo que hizo, por lo que nosotros entendemos, ahora dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, dice, como hijos obedientes, ya no dice bastardos, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero siempre empieza por Él. Siempre empieza por Él. Entonces, hermanos, que Dios en su misericordia y el Espíritu Santo pueda hacerles meditar en sus casas, para que sus corazones se ensanchen, como dice su ley, para que sus corazones se llenen de gratitud y de entender que de ahí
de un vil pecador, Cristo me salvó. El Señor no tenía por qué tener memoria de nosotros. Y en su gracia Él nos rescató. El Señor no tendría que haber venido a buscarnos. Nos tendría que haber dejado irnos al infierno, pero el Señor no solamente tuvo la intención, sino que vino y se humilló hasta la muerte, y muerte en una cruz para rescatarte, hermano. Mi hermana, mi hermano, jóvenes, niños, Jesucristo vino para rescatarlos. Yo no vine a buscar a aquellos que se creen sanos. Yo vine a buscar a pecadores al arrepentimiento. Es por eso que nuestro corazón debe ensancharse. Es por eso que la ley ya no va a ser un peso para nosotros. Porque sé que por medio de la ley llegué al Salvador, y ahora sé que no podía salvarme, pero Él ya me salvó, y ahora me complazco, me gozo de saber y entender aún más sus preceptos, sus caminos, porque quiero estar donde Cristo está, porque Él ya me salvó. Que nuestros corazones, hermanos, sean llenos de su gracia, sean llenos de su amor, de su misericordia, y ahí encontraremos la obediencia correcta, motivados desde este corazón que quieren obedecerlo de todo corazón. Oremos.